contenido. Entonces, el segundo corte para nosotros va a empezar desde este tema. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de introducción de esta clase, de la clase de hoy, pues comentarles que eh, la mayoría cometió un error en uno de los ejercicios del parcial, donde les pedían encontrar las soluciones de una ecuación diferencial que cumpliera una condición inicial. Bien, la mayoría omitió lo que yo les señalé, les subrayé con mucho énfasis en la clase de variables separables. Yo les decía en esa clase que el método tenía una falencia, una pequeña falla. ¿Ok? ¿Y cuál era? Era justamente que en el procedimiento, las soluciones que se obtenían con el procedimiento que se explicó, no tenían en cuenta las soluciones constantes. ¿Ok? Las soluciones que hacían cero, las funciones que hacían cero, la función ecuación, no eran tenidas en cuenta. Entonces era de prever que las soluciones de equilibrio, las soluciones constantes, no aparecían en el método de variables separables. Entonces, ¿qué les tocaba a ustedes estar atentos? Ustedes pues debían tratar de, con respecto a la condición inicial que se pidiera, ver si aparecía o no la solución constante. ¿Ok? Entonces, ese fue como una falla general de su examen. La mayoría pues estuvo bastante bien. Ok, entonces eso yo le insistía en esa clase. Con este nuevo tema, en el que vamos a ver el teorema de existencia y unicidad, en esta nueva clase se puede tomar lo que veremos hoy como un nuevo argumento para justificar este hecho de que hayan ecuaciones con condiciones iniciales que tengan dos soluciones, una o más soluciones. ¿Okay? Entonces la clase de hoy va a ser esencialmente explicar un teorema que justifica ese hecho. Bien, entonces, pues, a ver, perdón, no estoy grabando, bueno, igual va a empezar apenas la clase ahora. Entonces, ok, entonces bien, damos inicio a la clase. Un resumen de lo que se ha visto hasta el momento del curso de ecuaciones, ¿no? Esencialmente, como las clases se han dividido en tres bloques de temas, ¿no? Uno de esos bloques puede corresponder a los métodos analíticos, ¿okay? Que hace esencialmente referencia a nuestro método de variables separables. ¿Okay? Entonces son métodos en el que a partir de un procedimiento obtenemos soluciones de manera explícita. ¿Okay? Otro bloque de temas se pueden considerar como los métodos cualitativos, ¿okay? Que son los temas, por ejemplo, cuando estábamos estudiando cuáles eran los puntos de equilibrio de una ecuación diferencial, ¿okay? Cómo era el comportamiento de las soluciones cuando estaban por arriba de esas soluciones de equilibrio. Si recuerdan, veíamos si las soluciones crecían o decrecían. Esencialmente era decidiendo cuál era el signo de la función ecuación. Estos eran métodos en donde no resolvíamos ninguna ecuación, pero nos permitía obtener propiedades o cualidades de las soluciones. Y pues un tercer bloque de clases se puede, digamos, entender como el método de Euler, ¿no? Que ha sido el único método numérico que hemos visto hasta ahora. Pero todos estos tres métodos, ninguno se pregunta cuándo el problema que me están colocando, cuándo la ecuación que me están colocando, pues tiene solución. Sí, hemos aplicado estos tres métodos, pero hemos ignorado esta pregunta hasta el momento, ¿no? ¿Cómo sabemos que al menos hay una solución? ¿Okay? Entonces, el propósito de la clase de hoy es dar un teorema o un argumento general que nos permita, nos garantice que vamos a tener algo de éxito aplicando algunos de estos tres métodos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de salida vamos a saber que la ecuación sí debe tener una solución. Entonces, el argumento que se va a explicar es bastante general. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de compararla, el tipo de argumento que queremos enseñar, con
algo que sucede en ecuaciones de las que aprendemos en álgebra, ¿no? Ecuaciones de números nada más, no ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces, antes de eso señalo pues, la importancia de uno saber existencia o unicidad de soluciones. Es, por ejemplo, si nuestra función y' modela un fenómeno real, uno quisiera a través de ese modelo, a través de las soluciones de ese modelo, obtener predicciones del fenómeno. Si es una ecuación o un modelo que tiene más de una solución, eso implicaría como que nuestro modelo estará dando predicciones diferentes de un mismo fenómeno real. Eso pues es claro que no es útil, no es lo adecuado. ¿Okay? Entonces aquí pues lo dejo escrito en esta par de líneas, ¿no? Si el modelo, la ecuación describe un modelo real, digamos, pero no tiene soluciones, pues ahí ni siquiera vamos a tener predicciones de nuestro fenómeno real. Entonces quizás una advertencia que deba suceder es que pues hayamos planteado mal nuestro modelo inicial. Bien, entonces, ¿qué significa existencia? O insisto, ¿qué tipo de criterios queremos garantizar? Pues bueno, vamos a hacer nuestra analogía, nuestro ejemplo con las ecuaciones, una ecuación de números reales, ¿no? Por ejemplo, la siguiente ecuación. 2x a la 5 menos 3x a la 2 más x menos 7 igual a 0. ¿Okay? Entonces, si a uno le dan una ecuación así y le preguntan cuáles son las raíces, es decir, cuáles son las soluciones de esa ecuación, pues tenemos que acudir a los métodos que nos enseñan, ¿no? Factorizando, alguna regla de raíces de ciertos polinomios, ¿no? Hay diferentes formas de tratar de buscar las soluciones. Pero, de nuevo, lo que queremos es al menos dar un argumento para saber que hay solución, para garantizar la existencia de una solución. Entonces, lo que vamos a hacer es algo aprovechando que si uno piensa toda la expresión del lado izquierdo, toda esta expresión del lado izquierdo, si uno lo piensa como una función, permítame un momento. Si uno, digamos, toda esta expresión del lado izquierdo, ¿sí se nota lo que estoy rayando? Sí, profe. Sí, ok. Si todo eso uno lo piensa como una función, ¿no? P de X, todo esto, pues la pregunta es, pues bueno, ¿será que P de X tiene ceros? Es decir, ¿será que la gráfica de P de X como función, la gráfica, corta el eje X? ¿Sí? Porque que una función tenga ceros es que, digamos, su gráfica intersecta al eje X, ¿no? Suponiendo que este es el eje X y este el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera de pensar, de encontrar soluciones. Garantizar que la gráfica de la función, que es nuestra ecuación, corte en algún momento el eje X. ¿Sí? En este caso, pues sería este de aquí. Es una manera un poco diferente de plantear la misma pregunta. Entonces, fíjense el criterio. Y es que uno, a pesar que no sepa encontrar la raíz, uno puede hacer lo siguiente. Uno se fija que si uno evalúa la función P, es decir, toda esta expresión que está aquí a la izquierda, la evalúa en X igual a 1. ¿Cuánto nos da ese valor cuando evaluamos toda esta expresión en X igual a 1? ¿Cuánto nos da? Menos 7. Entonces, cuando uno evalúa en X igual a 1, eso es sencillo, simplemente es reemplazar. Esto nos da 1, nos da menos 7, ¿no? ¿Y qué pasa con ese número? Que es un número
negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa por ahora si reemplazamos en el misma función polinomio, en la misma expresión del lado izquierdo, lo reemplazamos en x igual a 2? ¿Qué número nos da si evaluamos en x igual a 2? Pues si sustituimos, ¿no? Hacemos la cuenta, 2 a la 5, después lo multiplico por 2, sería todo esto 2 a la 6, menos 3 por 2 a la 2, más 2, menos 7. Si hacemos toda esa sustitución nos va a dar 47. Que para nosotros, para nuestro propósito, lo interesante es que este es un número positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué se gana? Porque esto es importante. ¿Qué se gana con esto? Pues fíjense, de acuerdo a nuestra interpretación de la pregunta, esto nos está diciendo lo siguiente. Voy a hacer un nuevo dibujito por acá. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve acá? Entonces, x igual a 1, x igual a 2. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, fíjense, esta función que está aquí, yo no sé cómo es su gráfica, no sé. Lo único que sé es que es una función continua, ¿no? No tiene saltos, una función continua. Y sé estos dos cosas, estos dos datos que acabo de obtener. Que cuando yo lo evalúo en x igual a 1, me da un número negativo. O sea, si yo evalúo en x igual a 1, me da un número negativo, digamos este. Y cuando yo evalúo en x igual a 2, evalúo en la función, en la expresión, y me da un número positivo. Digamos, me da un número positivo, algo así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo no sé cómo es la función, no sé cómo es la gráfica de la función, pero sí sé que cuando lo evalúo en 1 es negativo y cuando lo evalúo en 2 es positivo. ¿Sí? Y esta es una función que es continua, es decir, no puede tener saltos. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues bueno, debe pasar que la gráfica de la función tiene que hacer algo de este estilo. ¿Sí? Tiene que unir este punto negativo con este punto positivo, de manera continua. Quizás sea esta gráfica, quizás sea esta. No sé cuál sea el dibujo. Pero ¿qué si tengo garantizado? Solamente con este argumento. Pues que de cualquier forma la gráfica de la función tiene que atravesar al menos una vez el eje X. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? La función es continua y une al punto este, que está aquí en rojo, con este punto. No es una función continua, la gráfica no sé cómo es, pero de cualquier forma tiene que pasar por el eje X. ¿Sí? Entonces este punto de aquí tiene que ser una solución de mi ecuación. Es un criterio bastante sencillo el que tenemos para ecuaciones de números normales, ¿no? Números reales. Bien, lo que entonces vamos a tratar ahora de explicar es un criterio similar, pero que ahora funcione para ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Donde ahora las incógnitas, las variables, son ¿qué? Funciones. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí el argumento clave, además de evaluar esto, que nos dio un número negativo y luego nos dio un número positivo, aquí lo clave es que la función, ecuación, eran funciones continuas. ¿Sí? Entonces esto es un concepto que va a ser importante para nosotros. Que las funciones, ecuaciones, sean continuas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe. No sé si fue un sí o un no. No se escuchó bien. Profe. ¿Sí? O sea que en el ejemplo que nos puso, siempre y cuando podamos verificar que atraviesa el eje X va a ser una solución. En este ejemplo que está aquí, ¿sí? Sí. Ah, vale. Digamos, yo cambié la pregunta esta que dice, encuentra la solución de esta ecuación.
Pues bueno, esa misma pregunta, pero geométricamente, ¿qué sería? Pues bueno, yo pienso la parte izquierda como una función y encontrar una solución de la ecuación es encontrar que la gráfica de esa función se intersecta con el eje X. Profe, ¿Sí? en dado caso que nosotros le demos valores a X y ambos nos den negativos, ¿eso no tiene solución o cómo se hace ahí? No, no puedes aplicar este argumento. No es que no haya solución, solo que no puedes aplicar este argumento. ¿Sí? Ah, listo. Sí, porque puede que tú, digamos, intentes un dibujo, ¿no? Y tú justo los dos valores que evaluaste, sea, digamos, aquí aquí este, y digamos que la función sea así, pero el cero sea por acá. Entonces tú nada más evaluaste en estos dos puntos y los dos valores te dieron negativos, ¿no? Pero fíjate, la gráfica puede ser algo así, que el cero lo tenga más adelante. Entonces no puedes decir que no tiene solución, ¿de acuerdo? Solo que simplemente no puedes garantizar que sí tiene. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, profe. Vale. Entonces, bien, esto es con números normales. Entonces, algo similar queremos para ecuaciones diferenciales. Entonces, a eso vamos ahora. Bien, entonces aquí dejamos escrito. ¿Y cuál sería el escrito? Pues bueno, que gracias a este argumento, ya que la función ecuación es continua, debe existir un punto x sub 0 entre 1 y 2, tal que ese punto pues sea 0 de mi función, o lo que es lo mismo, sea solución de mi ecuación. Entonces, todo esto es para dejar escrito lo que hayamos dibujado. Entonces, bien, vamos a nuestras ecuaciones. Entonces, bien, consideramos un problema de valor inicial, ¿okay? Una ecuación de primer orden, y' igual a f de t, y colocamos esta condición inicial, que en el tiempo t igual a t sub 0, sea igual a y sub 0. ¿Okay? Problema con condición inicial. Entonces, bien, queremos analizar las posibles soluciones de la ecuación sin tener que calcularla. Es decir, queremos analizar si hay solución sin tener que calcularla, algo similar al ejemplo anterior, no la calculamos la solución. Eso es un primer propósito. Un segundo propósito es, si ya yo garantizo que hay solución, también sería interesante preguntarse si es única esa solución. Entonces vamos, para esos dos propósitos, vamos por partes. Entonces, vamos a tratar de responder la primera. Y la primera, pues nos lo da nuestro teorema de existencia. ¿Okay? ¿Qué dice este teorema? El enunciado es el siguiente. Vamos a suponer que en este problema que está aquí, que es nuestro problema de valor inicial, la función ecuación, la f de t, y, es una función evidentemente de dos Saqué variables, 4 en el parcial. pero, perdón. Ok. Solo quería contar que sacó 4. La mayoría sacó 4, ¿no? Entonces, supongamos que la función ecuación sea una función continua. ¿Okay? ¿Pero en qué región? Pues bueno, es una función de dos variables, ¿no? Debemos recordar de cálculo de un multivariable, pues el concepto de continuidad para funciones de varias variables, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la región? Una región, digamos, rectangular como esta. Son las parejas t, y, tales que t se encuentra entre a y b, dos valorcitos, y y se encuentra también entre c y d, dos valorcitos. Entonces, esta es la suposición, que la función de ecuación sea continua. Entonces, si la condición inicial que está aquí, ¿cuál es la condición inicial? El punto t0, y0. Si ese punto está en esa región, está en la parte de adentro de esa región, pues aquí viene el enunciado que es un poco técnico, ¿no? Y es que va a existir un épsilon tal que sobre ese épsilon
va a existir una función y de t definida en un intervalito t sub 0 menos epsilon, t sub 0 más epsilon, una función definida aquí, que va a ser solución del problema de valor inicial. ¿Okay? Teorema en principio, pues como muchos epsilon, muchos valorcitos, quizás no queda claro qué dice el teorema, pero si lo leemos con más calma, nos vamos a dar cuenta que la única condición que este teorema nos está pidiendo para ver que una ecuación de estas tenga solución es que la función ecuación sea continua en el punto condición inicial. Eso es lo que nos está pidiendo. Lo que nos está garantizando es la existencia de una solución, así sea en un intervalito chiquitico. Creo que también vale la pena porque es más, perdón, es más, por supuesto es más ilustrativo hacer un dibujito de lo que está diciendo este teorema. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Ustedes tienen, ahorita pasamos a los ejemplos, pero tratar de entender el teorema es, ustedes tienen una función f de t, y, imagínense que este sea el plano t, y. Y ustedes tienen este rectángulo, símbolo sigma, ¿no? Rectángulo así, digamos. Digamos que este sea el rectángulo sigma. La función es continua en todo ese rectángulo. Entonces, fíjense lo que me dicen. Si ustedes tienen que la condición inicial está dentro de esa región, entonces digamos que está aquí, este sea el punto T sub 0, el punto D sub 0, ¿sí se ve lo que estoy dibujando? Este sea el punto. Y el punto que está dentro de la región, lo que me está diciendo ese teorema es que si la función es continua aquí, lo que debe existir es un epsilon, un intervalito pequeñito alrededor del T sub 0, de tal manera que tengamos sobre este intervalito la gráfica de una función solución. ¿Sí? Haya una solución que esté definida en este intervalito que pasa por ese punto T sub 0 y E sub 0. ¿Sí? Entonces sería como el dibujo de este teorema. Muy bien. Entonces, insisto, en resumen, solo tenemos que ver que la función de ecuación sea continua en el punto condición inicial. ¿Okay? Muy bien, veamos ejemplos. Entonces... Profe, ¿la puede retroceder un momentico, por favor? Sí, claro. Me dices cuándo está bien que pase. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ejemplos. Ok, nos plantean la siguiente ecuación, ¿no? Y' igual a y por t. ¿Ok? Y nos dicen, resuelve esa ecuación con esta condición inicial, que y evaluada en 0 sea 0. Bien. Ustedes de nuevo ven, por ejemplo, que en esta ecuación es una ecuación de variables separables, pues pueden intentar resolver por variables separables, ¿verdad? Pero bueno, estamos en una nueva clase. En esta clase lo que queremos entender es si esta ecuación, a este problema, perdón, de valores iniciales, yo puedo aplicarle el teorema de existencia. Es decir, si yo, sin necesidad de resolver esta ecuación, este problema, yo soy capaz de decidir si esta ecuación tiene solución. Acabamos de ver que para ello lo único que debemos hacer es verificar que la función ecuación, en este caso la función es y por t, esta función ecuación sea continua en el punto 0, 0. ¿Okay? Entonces les pregunto, ¿la función de dos variables y por t es continua en el punto 0, 0?
¿sí? Y pues eso sí es continuo, ¿ok? Una manera de verlo es, fíjense, recuerden el concepto a través de límite, ¿no? Si una función se puede evaluar en el punto, y está definida en el punto, y además el valor que uno obtiene cuando lo evalúa es igual al valor del límite cuando tiendo a ese punto, si no tiene eso, pues la función va a ser continua. ¿Ok? Entonces, si verificamos esa definición para esta función, pues vamos a obtener que es continua. Entonces ya, con simplemente eso, uno va a garantizar, el teorema de existencia me dice que esta ecuación, sin yo resolverla, yo sé que tiene solución. Va a tener al menos una. ¿Que cómo es esa solución? Pues bueno, eso sí no lo garantiza el teorema, no dice el teorema. El teorema dice es que existe al menos una. ¿Bien? Ahora yo les pregunto, en este segundo ejemplo, y' igual a y más t, con condición inicial y evaluada en cero, que cuando yo lo evalúe en cero me dé cero. Les pregunto, ¿esta ecuación tiene solución? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y bueno, fíjense que aquí, otro comentario, es que, pues bueno, la ecuación que tenemos aquí no es una ecuación de variables separables, ¿no? Entonces, pues no es útil, pues no podemos aplicar nuestro método de variables separables para ver si este problema tiene solución, porque es que no es de variables separables. Es una ecuación como este estilo, ¿no? Sería interesante ver si el teorema de existencia se cumple. Entonces, ¿será que esta ecuación, este problema tiene solución? No, Ok, ¿cuál sería el por qué? Perdón. Sí. Entonces, bien, dice que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? O bueno, pensémoslo con más calma. Porque no se puede factorizar, profe. Sería alguna. Ojo, ojo, ojo. No preguntamos si es de variable separable o no. Preguntamos si tiene solución. Estamos en otra clase. ¿Sí? No es de variables separables, por lo que tú acabas de decir, no se puede factorizar. Pero eso no fue la pregunta. Se preguntó si esta ecuación, este problema, tiene solución. Pues bueno, acabamos de ver un teorema y acabamos de explicarlo. Hay que ver si se cumple el teorema. Eh, el detalle o la dificultad, que a priori no debería ser una dificultad, es que sepamos el concepto de continuidad, ¿no? Hay que verificar que la función ecuación es continua en el punto condición inicial. Teorema anterior, repito, me acaba de decir que si yo logro ver que sí son continuas, que la función de ecuación es continua en este punto, pues sí va a haber solución. Hay garantía de que sí va a haber solución. Entonces, pues sabemos continuidad de funciones de varias variables, o al menos de dos variables. Entonces, deberíamos poder responder esto.
aquí, la función suma es una función constante, continua. De hecho, las funciones con estas dos operaciones elementales, las que aparecen en estos dos primeros ejercicios, la operación producto y la operación suma, esas dos operaciones son funciones continuas. ¿Sí? Entonces, son funciones continuas en cualquier punto. ¿Ok? Entonces, si son funciones continuas en cualquier punto, en particular van a ser continuas en el punto 0, 0, punto 0,0. ¿Ok? Entonces, esta ecuación también, este problema también debe tener solución. ¿Y por qué? Porque cumple el teorema de existencia. Esta es una función continua en el punto 0, 0. Les pregunto ahora esta tercera. Y' igual a t más 1 sobre t multiplicando a y más 1. Esta ecuación de aquí, con esta condición inicial, 0, que en 0 pase por 0, ¿será que tiene solución? ¿Será que este problema cumple el teorema de existencia que vimos ahorita? Entonces, vamos unos minutos para que lo piensen, ¿no? No, profe. ¿Qué falla? Esa es una función que presenta, o sea, no es continua. ¿En qué punto? Llegando al origen. Sí, pero digamos más específico, ¿cuál es el problema en este ejercicio? Sí, la respuesta no es continua en ese punto, pero específicamente, ¿qué falla? ¿Qué parte tiene problema? Cuando el valor sea -1. Ojo, y igual a -1 no nos interesa. El teorema es claro, el teorema solo nos va a interesar el punto que nos está dando la condición inicial. ¿Cuál es el punto que nos está dando la condición inicial? 0. El punto 0, este sería el t sub 0, este sería el y sub 0. ¿Sí? Entonces yo quiero examinar esta función en qué punto, en el punto 0,0, no 0, -1. En principio no. Que esta es la condición inicial del ejercicio. Entonces nos interesa ver si la función es continua en este punto. Como nuestra compañera dice que no es continua, pero yo le pregunto particularmente por qué no es continua, en qué falla, cuál es el problema. Porque está definida. El denominador es 0. Pero ojo, cuando y se acerca a 0, no hay problema, ¿o sí? No hay Señor. problema. El problema es t, ¿verdad? La componente t. Este término de aquí, cuando t se acerca a 0, pues va a indeterminar esta función, este cociente. ¿Okay? Entonces, esto nos garantiza que la función no puede ser continua aquí. No puede ser continua en este punto. Luego, entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede aplicar nuestro teorema. No se puede aplicar. Eso no quiere decir que no haya solución. Lo que quiere decir es que como no se puede aplicar el teorema, no se puede decidir si hay solución. ¿Sí? Entonces, pero ahora en lo que queremos insistir es en entender el enunciado del teorema, ¿no? Y este ejercicio de aquí no cumple
nuestro teorema de existencia. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces en un momento les envío el nuevo enlace. ¿Ok? En esta condición inicial no cumple nuestro teorema de existencia, ¿no? ¿Qué sucede si ahora consideramos la misma ecuación con otro problema de valor inicial? Es decir, la misma ecuación, pero ahora condición inicial. ¿Okay? ¿Qué condición inicial? Que cuando y lo evaluemos en 1, pase por el punto -1. Una pregunta, algo similar mencionó alguno de los compañeros. ¿Okay? Entonces la pregunta, ¿qué sucede ahora en esta nueva situación, esta ecuación con esta condición inicial? Profe, el denominador sigue siendo cero, ¿no? Se va a seguir indeterminando. Ajá. Ojo, no es suficiente que el denominador se haga 0, ¿no? Hay veces que se hace 0 el denominador, se hace 0 el numerador, ¿no? Y uno puede hacer una especie de compensación, como una factorización, recuerden, ¿no? Entonces no es suficiente un argumento de ese estilo, de que el denominador se haga 0. ¿Sí se acuerdan de esos ejercicios de límite? ¿Sí se acuerdan o más o menos? Entonces, ojo, es para, en serio, es una advertencia que se hacía en ese, creo que cálculo 1, ¿no? No porque el denominador se haga 0 no se va a poder hacer el límite, ¿no? En ocasiones creo que aplicaban algo que se llama regla de L'Hopital, algo así, ¿no? Entonces había maneras, había circunstancias en donde a pesar que el denominador se hacía 0, uno podía hacer una especie de factorización y pues esa indeterminación aparente era más bien como camuflada, era más bien remover algo y en efecto sí se podía hacer el límite. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que recordarlo, porque pues es útil para estos ejercicios de estos temas. Bien, por suerte en este caso, de hecho, si bien el denominador tiene problemas, cuando y es igual a -1, y el numerador no hay, es decir, en esta situación no pasa esto, que podamos remover la indeterminación. Entonces, ojo, hay que no solo decir que el denominador se hace 0 y esto se indetermina, ¿no? Sino que también hay que complementar esto diciendo que el numerador, de hecho, no tiene problemas. El numerador es acotado. Cuando uno lo evalúa, se acerca a t igual a 1, pues el numerador no tiene problema. El único que tiene problema es el denominador. Entonces, cuando sucede eso, pues en principio uno no puede como remover la indeterminación, ¿no? Entonces, este teorema, este problema, de nuevo, tampoco cumple nuestro teorema de existencia. Bien. Insisto, aquí el denominador se hace 0, acá el numerador no se hace 0, ¿no? Entonces no se puede como compensar la indeterminación del denominador con algo de acá arriba. Entonces esa función no va a ser continua, ¿no? Se va a indeterminar. Un nuevo ejercicio. De hecho, todas estas ecuaciones que estamos colocando las vimos en un ejemplo, creo que en la última clase, ¿no? Lo único que estamos es agregando una condición inicial y preguntando si se verifica el teorema que acabamos de explicar. ¿Ok? Entonces, en esta situación, a ver si ya, digamos, lo respondemos más rápido. ¿Será que esta ecuación con esta condición inicial cumple el teorema de existencia?
Quedamos un par de minutos. Ya vuelvo. Sí, profe, sí cumple. ¿O no el teorema de existencia? Profe, sí la cumplí. ¿Ok? ¿Cuál sería la función ecuación? Ahí quedaría menos y sobre x. ¿Ok? Y ese menos y sobre x es continua ¿en qué punto? ¿En qué punto debes verificar que sea continua? Pues ahí quedaría cuando queda 0 sobre 1, ¿no? Ojo, tengo que ver que la función menos y sobre x es continua en el punto 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haces ese límite, te das cuenta que ese límite no tiene problema. Ese límite es igual a ¿qué? ¿Pero? El límite 0 es igual al valor de la función en el punto 1, 0. Yo creo que sí estamos aplicando bien la definición, ¿no? Yo quiero ver que algo es continuo en f, digamos, de xy. Quiero ver que es continua en x sub 0, y sub 0, y sub 0. ¿Qué significa continuo? Pues bueno, primero que la función cuando yo la evalúe en el punto, pues exista, esté definido, pero que además sea igual al límite de la función, cuando este punto se acerca a x sub 0, y sub 0. Y esto es continuidad. Para esta ecuación, ¿cuál sería nuestra función f? Pues bien dijo el compañero, menos y sobre x. Para esta ecuación. Pues bien, si yo evalúo en x igual a 1 y y igual a 0, me va a dar 0. Pero si aplico el límite, ese límite también me va a dar 0. Entonces va a cumplir este cuadro que está aquí. Lo cumple. ¿Sí? Entonces recuerden, esta es la definición de continuidad. Entonces, muy bien. Si despejamos y escribimos la ecuación de manera explícita, tenemos que esta es nuestra función ecuación. Si queremos verificar que se cumple el teorema de existencia, debemos ver si hay problemas, si es continua en este punto, en el punto 1,0. Pues acabamos de explicar que sí, no hay problema, de hecho. La función sí es continua en ese punto. Entonces, se cumple el teorema de existencia. Debe haber una solución de esta ecuación con esta condición inicial. ¿Okay? Y de nuevo, si uno hace pequeños cambios, ustedes pueden ya ir un poco más rápido identificando si cumple el teorema de existencia o no. Por ejemplo, si ahora esta es la nueva condición, que cuando le evalúe en 0 la función y pase por 0.
En estas circunstancias, pues no se va a poder, la función no va a ser continua en ese punto 0,0. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo, una misma ecuación con una condición inicial sí cumple el teorema, pero a esa misma ecuación yo le cambio la condición inicial y puede que no la cumpla. ¿De acuerdo? Pues esto puede suceder. Todo depende de qué, del punto condición inicial. Punto condición inicial. Muy bien, yo creo que este fue el último ejemplo que colocamos en la clase de variables separables, ¿no? Entonces, lo trasladamos acá. Y' igual a seno de x más y, ¿no? Nos preguntan si esta ecuación tiene una solución que pase por, cuando lo evalúe en 0, igual a y igual a 0. Entonces, una manera posible de argumentar es lo siguiente. Ya acá yo expliqué que la función suma, aquí sería función suma x más y, es una función continua. La función seno, recuerden, también es una función continua. Entonces, esta es como la composición de dos funciones continuas. Entonces, esta ecuación, esta función ecuación, en el punto 0, 0, va a cumplir sin ningún problema el teorema de existencia, ¿no? Entonces, sin tener que resolverla, ya sabemos que ese problema va a tener solución. Bien. ¿Alguna pregunta con este ciclo de ejemplos del teorema de existencia? No, señor. Vaya. Vale, gracias. Entonces, pues continuamos. Observaciones del teorema. Pues bueno, fíjense, yo hice un dibujo donde era un intervalo alrededor del t sub 0, ¿no? Vamos a regresarnos un poco. El teorema dice, existe un epsilon mayor que 0, tal que hay una solución de la ecuación definida en este intervalito. Ok, este teorema solo garantiza que existe, no dice qué tan grande es este epsilon, ¿sí? Ni qué tan pequeño, solo que hay alguno. Entonces, eso pues, lo queremos discutir por aparte, ¿no? Como una observación, y es que el epsilon pues, puede ser demasiado pequeño, no nos dicen cuándo. ¿Sí? El teorema garantiza que existe, pero ese intervalo, el intervalo donde está definida la solución puede ser muy pequeño. ¿Okay? Este tipo de situaciones la hemos visto en algunas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la siguiente. Y nos plantean la siguiente ecuación, ¿no? Y' igual a 1 más y al cuadrado, con la condición inicial que y evaluada en 0 sea 0. ¿No? Esta función, por supuesto, es una función continua en el punto 0,0. Luego, por nuestro teorema de existencia, va a existir una solución. Ahora, ¿qué pasa con la solución? ¿Será que la solución va a estar definida en todo R? O es decir, va a estar definido para todo número. ¿O va a estar definido para por unos cuantos números nada más? ¿No? Y es lo que nos dice el teorema de existencia. Nos dice, pues no sabemos nada del dominio donde esté definida la solución. No sabemos si es grande o es pequeño. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué sucede? Pues que las soluciones sí van a estar definidas, la solución con esta condición inicial, va a estar definida solo en un cierto intervalo finito, ¿no? Y eso en esencia, ¿por qué? Porque se dan unos fenómenos de explosión. Es decir, van a haber soluciones de esta ecuación que explotan. ¿Qué significa esto que explotan? Pues son soluciones que cuando se acercan a un número finito, el valor de la función, entre comillas, explota, es decir, se va a infinito o a menos infinito. ¿Okay? Entonces veamos esto en este ejemplo concreto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno hace el campo de tangentes de esta ecuación de aquí, que es algo que ya sabemos obtener, pues que observamos que fíjense que la función de aquí es siempre positiva, ¿no? Es 1 más un número al cuadrado.
Entonces esto de aquí siempre va a ser un número positivo. Les pregunto, ¿recuerdan cómo eran los campos dependientes cuando la tangente siempre era positiva? ¿Cómo estaban inclinados esas líneas rectas? Hacia arriba. Inclinadas hacia arriba, ¿no? Porque siempre, como aquí la función que me da las pendientes es la función ecuación, y esa es una función positiva, pues las rectas, las mini rectas iban a estar inclinadas hacia arriba. Pero ¿qué más notamos? Que fíjense que entre más grande sea el valor de y, este número es cada vez más positivo, más grande, ¿no? ¿Y eso cómo lo interpretamos con las líneas tangentes? Pues lo interpretamos que entre más alto sea el punto, ¿sí? Entre más arriba sea y, la recta, ¿qué tiene que hacer? La mini recta tiene que estar inclinada cada vez más hacia arriba, casi que pareciendo vertical. ¿Sí? Eso de alguna manera, ¿cómo se permite, cómo uno lo interpreta? Pues bueno, si uno quiere seguir el campo de pendientes para hacer las gráficas de las soluciones, pues fíjense aquí lo que está diciendo es que para unos ciertos valores el t no ha avanzado mucho y sin embargo la solución, la gráfica se va inclinando cada vez más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces es de esperar que que soluciones de este tipo de ecuaciones pues no estén definidas para todos los números reales, ¿no? Sino que para un cierto número finito esas gráficas tiendan a ir como para infinito, es decir, se empiecen a ver estos fenómenos de explosión, ¿sí? Entonces esto es algo que uno ya puede prever desde el campo de pendientes, pero bueno, si no nos convence mucho, uno puede, digamos, recurrir a resolver la ecuación explícitamente, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, por suerte esta es una ecuación que no depende de t, ¿ok? Y eso entonces es una ecuación de variables separables, lo pueden resolver, así como lo hicieron todos en el examen, ¿no? Entonces pues, lo resolvemos por variables separables. Ustedes ya saben hacer este tipo de cosas, entonces pues aquí había escrito explícitamente cómo se hacía esta integral, pero no vamos a entrar en detalles, ustedes ya saben hacer eso, ¿no? Y el resultado de esta integración es la función de esta manera. Tangente inversa, no es 1 sobre tangente, es tangente inversa, o lo que se suele conocer como arco tangente, de la variable y igual a t más c. ¿Sí? Es decir, y es igual a tangente evaluado en t más c, donde c es la constante a determinar por la condición inicial. Si uno evalúa entonces la condición inicial que t se haga igual a 0, aquí hacemos t igual a 0, entonces y debe ser igual a 0. ¿Okay? Entonces con esta condición vamos a encontrar la constante c, tal cual como lo han hecho antes, ¿no? ¿Okay? ¿Cuándo tangente es 0? ¿En qué valor? En 0, ¿verdad? Tangente de 0 es 0. Entonces la constante c es de hecho cualquier múltiplo de pi. En particular cuando n es 0, también es una solución. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La solución de esta ecuación con esta condición inicial, si hacemos variables separables, obtenemos que la solución es y igual a tangente de t. ¿Cómo es la gráfica de tangente de t? Pues la gráfica de tangente de t va a ser algo así, ¿no? Es decir, cuando me acerco a pi medios, la función solución de este problema explota. Quiere decir que explota, que tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces esto es un ejemplo que refleja este comentario de qué tan grande es el intervalo donde va a estar definida mi solución. Entonces, el teorema de existencia me dice que no se sabe, eso sí no se puede saber. Puede que haya ejemplos en donde estén definidas para todos los números reales, o pueden que aparezcan ejemplos como este, en donde para un valor finito, la función tiende a infinito. Y para pasar en limpio, ¿no? Esta es la gráfica de la función tangente.
Esta es la solución que pasa por y igual, que pasa por 0. ¿No? Es esta gráfica. Esta solución pues no está definida para todos los números. Bien, pasemos a discutir la segunda parte o el segundo propósito de la clase, y es cuándo entonces uno puede garantizar unicidad. No solo que existe la solución, sino que además la que existe, la que hay, es única. Muy bien. Para ello, pues de nuevo, partimos, vamos a poner un teorema de forma general. Entonces, pues, suponemos una ecuación diferencial de esta forma general, y' igual a f de t, y, con la condición inicial, pues bueno, puede ser y evaluada en 0, que sea y sub 0, o y evaluada en t sub 0, que pase por y sub 0. Entonces, lo primero es que si ustedes tienen advertencia de que este tipo de ecuaciones que nos presenten tienen problemas con ciertos valores, ustedes debían estar alertas de encontrar todas las soluciones, ¿no? Digamos, el siguiente teorema se puede convertir en otra alerta para ustedes para tener presentes que es posible que haya más soluciones. Esos tipos de teoremas, cuando no se cumplen, son alarmas. No garantizan que no haya solución, no, solo que son alarmas para que ustedes traten de verificar que todas las soluciones que encuentren sean todas en efecto, ¿no? Entonces, bien, si esta ecuación, por ejemplo, no cumpliera la unicidad, pues nosotros tendríamos que encontrar todas las soluciones, como en el ejercicio del parcial, ¿no? Otro comentario es que si, por ejemplo, dos soluciones que sean de este problema, si resuelvan la ecuación diferencial con esta condición inicial, lo que mencionaba al comienzo de la clase, que si esta ecuación fuera el modelo de un fenómeno real, este problema de que existan dos soluciones que sean distintas, produce entonces que nosotros demos predicciones diferentes de un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, como bastante grave, bastante malo, ¿no? Entonces, por eso que es importante poder contar con alguna herramienta que nos hable sobre la unicidad. Entonces, el teorema es el siguiente. De nuevo, vamos a dar un enunciado general y pues explicar lo más didáctico posible lo que dice el teorema, ¿okay? Para que lo tengamos presente. Entonces, bien, ahora en este teorema lo que se supone para la función ecuación son dos cosas. Primero, la misma suposición para que haya existencia, que era ¿cuál? Que la función sea continua. ¿Okay? Lo segundo es que ahora la derivada de la función ecuación con respecto a y, es decir, la derivada de la función ecuación con respecto a la variable dependiente, si se debe leer este tipo de condición, sea también una función continua. ¿Ok? Entonces ahora nuestra función y la derivada parcial con respecto a y es continua. ¿En dónde? Pues bueno, coloquemos una región igual que el teorema anterior, ¿no? Una región rectangular del plano TY. Entonces aquí lo que sigue es ya la misma consecuencia del teorema de existencia. ¿Y cuál era? Que si mi punto condición inicial se encuentra dentro de la región en donde estas dos expresiones son continuas, pues resulta que nuestro problema va a tener no solo existencia, sino también unicidad en un cierto intervalo. ¿Okay? Entonces, formalmente dice lo siguiente, que si uno tiene que nuestra condición inicial está dentro de esta región, uno va a tener dos soluciones, menos que si uno tiene dos soluciones que cumplen la ecuación y que cumplen la condición inicial. Si uno tiene dos soluciones que cumplan eso, ellas deben ser
iguales. ¿Sí? Si en principio hay dos soluciones que cumplen la ecuación con la condición inicial en un mismo intervalito, entonces ellas deben ser iguales. Ok, entonces este teorema, digamos, no vale la pena como ilustrarlo porque realmente es el mismo teorema anterior, si se fijan, solo que se agregó una condición más. ¿Cuál fue la condición que se agregó? Que ahora la derivada parcial de f con respecto a y sea una función continua. Es lo único nuevo que se agregó. Entonces, observación. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno tiene un problema de valor inicial de este estilo, ¿no? Entonces, para yo afirmar que se cumple el teorema de existencia y unicidad, y por lo tanto, para decir que este problema tiene solución y es única, ¿qué cosas debemos verificar? Pues bueno, debemos verificar la existencia, que ya habíamos visto, es simplemente ver que la función f de t, y sea continua en el punto. ¿En el punto qué? T0, y0. ¿Y qué es lo segundo que hay que ver? La unicidad. ¿Cómo verificamos la unicidad? Pues viendo que la derivada parcial de f con respecto a y sea continua en el punto. ¿Sí? Entonces, esto es lo nuevo. Vimos que la función es continua para la existencia, ahora hay que ver que la parcial con respecto a y también sea continua en el mismo punto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Mm? Entonces, bien. Veamos ejemplos, ¿no? de esto, de esta situación. Perdón. Ok. Entonces, ejemplo, ¿no? Digamos, nos dan una ecuación y' igual a 3 por y a la 2 tercios. ¿No? Entonces, no vamos a plantear todavía condición inicial, pero gracias a las condiciones de nuestro teorema, uno puede saber cuándo la función va a tener, cuándo la función ecuación va a ser continua y cuándo la derivada parcial de y va a ser continua. ¿Okay? En los puntos en donde estas dos sean continuos, pues van a ser puntos, condiciones iniciales que tengan una única solución. ¿No? Y esto de verificar que la función ecuación es continua, pues insisto, es algo que ya debemos saber, ¿no? A través de conceptos como por ejemplo el límite, que recordé hoy. ¿No? Entonces les pregunto, ¿la función 3 por y a la 2 tercios es continua? Sí, profe, sí, sí, es continuo. Sí, esta expresión no tiene ningún problema, ¿no? Recuerden, es y a la 2 tercios. Es decir, si el y es negativo, como está, uno le eleva al cuadrado, pues uno cuando vaya a la raíz cúbica no hay problema porque es un número positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta función en principio es continua para cualquier valor del plano TY, no hay problema. Ahora les pregunto, ¿qué pasa con la derivada parcial con respecto a y? ¿A qué es igual la derivada parcial con respecto a y? Y la pregunta, ¿esa derivada es continua?
¿Cuánto es esta derivada? Y me da la menos 2 tercios. Falta algo, ¿no? La menos 2 tercios de y. No, pero no estemos inventando, ¿no? 2 por y a la menos 1 tercio, ¿no? A la menos 1 tercio. O sea, el exponente es negativo, ¿no? Es decir, la derivada parcial de f con respecto a y es 2 sobre raíz cúbica y, ¿no? Y este 3 pareciera que está dividiendo, no, pero este 3 es aquí del exponente, de la raíz, ¿no? Por favor, no se confundan, ¿no? Es 2 sobre raíz cúbica de y. ¿Okay? Ahora les pregunto, ¿no? Que es la segunda parte para verificar la unicidad, ¿no? ¿Hay existencia? Sí, porque la función es continua en todo punto. Entonces, para cualquier condición inicial, esta ecuación va a tener solución con cualquier condición inicial. Pero la derivada parcial con respecto a y me dio igual a esto. Y esta función, les pregunto, ¿es continua? No, no. Números negativos. Positivos. Ok, entonces, digamos, cuando ustedes traten de ver el límite cuando y tiende a 0, ese va a tener problema. ¿Okay? Entonces, esta derivada de esta función no solo no va a ser continua, ¿no? Sino que la derivada parcial de f con respecto a y no existe cuando y es igual a 0. ¿Sí? No solo no es continua, sino que más aún, no existe la función cuando uno la evalúa en y igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice esto que acabamos de explicar? Que bueno, que primero, esta ecuación, si yo quiero colocar una condición, no sé, que en t igual a 0 pase por 0, ¿no? Como esta. Pues esto me está diciendo, esto que acabamos de analizar, me está diciendo que esa ecuación con esa condición inicial no va a cumplir el teorema de unicidad. ¿Okay? Entonces, como no está cumpliendo el teorema de unicidad, eso debe ser una alarma para nosotros. ¿Okay? ¿En qué sentido? En que entonces si nosotros buscamos una solución con alguna herramienta, con algún método, pues en este caso el que funcionaría es variable separable, cuando yo busque esas soluciones con ese método, pues tengo que estar pendiente de las advertencias. ¿Okay? ¿Cuál es la advertencia? Que no se cumple la unicidad. ¿Okay? Entonces tal vez haya más soluciones que yo no estoy considerando en el proceso que tome. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Porque insisto, no hay que confundir dos cosas. Que no se cumpla la unicidad no quiere decir que no haya unicidad. No. Eso simplemente, si no se cumple el teorema de unicidad, lo que tiene que esto para nosotros debe generar una advertencia, ¿no? Que si nosotros encontramos alguna solución, tenemos que verificar si son todas. Por el contrario, si se cumpliera el teorema de unicidad, nosotros pues debemos andar tranquilos que cuando encontremos una solución, esa debe ser la única, ¿no? Ahí sí hay tranquilidad. Pero cuando no se cumple, debe tener la advertencia, ¿no? Entonces, lo dejo eso escrito, ¿no? Y es que no podemos garantizar la unicidad de la solución cuando la condición inicial, aquí ya no se alcanza a ver, pero lo escribo, no con la condición inicial siguiente, y es que cuando yo lo evalúe en y igual 0, c igual a 0. ¿Sí se ve? Si ustedes consideran esta ecuación con esta condición inicial, deben tener una advertencia de que tal vez no haya una única solución.
¿Por qué? Porque no se cumple la unicidad. La derivada parcial de f con respecto a y no existe en este valor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces quedó todo claro, ¿no? Entonces fíjense, no se cumple nuestro teorema de unicidad en la condición 0,0. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nos preguntan algo así? Ojo, ya tenemos la advertencia de que no hay unicidad. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues bueno, primero tratamos de emplear algún método para resolver nuestra ecuación, ¿no? En este caso, nuestra ecuación de nuevo no depende de t, es una ecuación entonces de variables separables. Podemos calcular la solución que se obtiene. Muy bien, les decía que, pues bueno, en este problema ya verificamos que no se cumple el teorema de unicidad. Luego eso se debe traducir para nosotros en una advertencia, ¿no? ¿Qué advertencia? Que cuando encontremos una solución, tenemos que verificar si son todas, ¿no? Entonces, bien, en esta ecuación, pues notamos que es una ecuación de variables separables. Entonces, una manera de obtener soluciones es separando las variables, ¿ok? Como acá. Les integramos, por un lado, con respecto a k de t, va a dar t más c, y integramos este lado, ¿no? La manera usual es pues, pasar este al numerador, ¿no? Con exponente negativo y hacer la regla de integración para potencias, ¿no? Hacemos esto. Pues lo que obtenemos después de la integración es la siguiente expresión, y a la 1/3 igual a t más c, ¿no? Esta sería la familia de soluciones que obtenemos a través del método de variables separables. Bien. Entonces, si queremos de esa familia, queremos una solución que cumpla la condición inicial, de nuevo, lo que ya hacemos reiteradas veces es evaluar esa condición para encontrar la constante C, ¿no? En este caso, pues la condición sería 0 igual a y sub 0, llévalo en 0, que es igual a c a la 3. En definitiva, la constante C debe ser 0. Dentro de esta familia, una sola solución cumple esta condición inicial. ¿Qué es cuál? Cuando la C es igual a 0. Entonces la solución y igual a t a la 3, esa es la única solución, pero de esta familia, que cumple esta condición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, aquí lo que hicimos es con nuestro método analítico de variables separables encontramos una solución de este problema con esta condición inicial, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Y igual a t a la 3, esta que está aquí. Algo así es la gráfica. Bien. Pero de nuevo, como sabemos que no se cumple la unicidad, tal vez haya otras. Entonces, ¿cómo encontramos la otra solución? Pues bueno, aquí en este caso, para este caso particular, pues es de notar la observación que yo les hacía, ¿no? Que el método de variables separables siempre falla cuando para las funciones constantes que hacen 0 la función ecuación. ¿Qué constante hace 0 la función ecuación? Pues y igual a 0. ¿Y igual a 0 cumple la condición inicial? Sí, y igual a 0 cumple la condición inicial. ¿Ok? Entonces ese sería a partir del método analítico que y igual a t a la 3 es nuestra solución por variables separables, pero por métodos cualitativos pues sabemos que las soluciones de equilibrio, ¿no? Las funciones que hacen, los valores que hacen 0 la función ecuación, también son soluciones, ¿no? Soluciones constantes.
Pues en este caso, ¿no? Para esta ecuación, este problema tendría dos soluciones, y igual a t a la 3 y la solución y igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Que yo creo que no ha sido pues bastante claro la observación. Entonces, bien, vamos a concluir la clase con una última consecuencia importante para nosotros del teorema de unicidad. Cuando nosotros hacíamos nuestro análisis cualitativo de soluciones, ¿no? Que queríamos ver, sin resolver la ecuación, cuáles eran las posibles gráficas de una solución, había algo que nosotros utilizábamos que gracias a este teorema de unicidad va a tener justificación. ¿Okay? Y va a ser lo siguiente. Pues bueno, ¿de qué manera equivalente puede uno interpretar la unicidad? Pues de la siguiente forma, ¿no? Digamos, supongamos que tenemos dos soluciones, dos funciones, que son soluciones de una misma ecuación diferencial. ¿Ok? Y además, nuestra función, ecuación, cumple el teorema de existencia y unicidad. ¿Ok? Entonces, como la función ecuación cumple el teorema de existencia y unicidad, ¿qué pasa si en algún punto estas dos soluciones se intersectan? Es decir, ¿qué pasa si existe un valor t sub 0 tal que las dos funciones sean iguales en ese punto t sub 0? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa situación? Pues resulta que si uno considera este problema de valores iniciales, la misma ecuación, con condición inicial, pues bueno, la condición inicial está el punto donde se intersectan. ¿Sí? Aquí está que y evaluada en t sub 0 sea igual a y1 evaluado en t sub 0, que pues que es lo mismo porque ahí se intersectan, que y sub 2 evaluado en t sub 0. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, nuestras dos soluciones están resolviendo esta misma ecuación, por supuesto son soluciones, pero además están cumpliendo la misma condición inicial. ¿Ok? Entonces tenemos dos soluciones de una ecuación con una misma condición inicial. Gracias a que se cumple el teorema de existencia y unicidad, eso lo que debe implicar necesariamente es que las dos funciones deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, este enunciado que acabamos de aquí de colocar, si su ecuación cumple el teorema de unicidad, las soluciones de esas ecuaciones no se pueden intersectar. Si se intersectan, deben ser entonces iguales. ¿Sí se entiende? ¿Okay? Esta interpretación que estoy mencionando es equivalente a esta y es la más importante, es la con la que se deben quedar, y es, si la ecuación cumple el teorema de existencia y unicidad, ¿qué debe pasar? Que dos soluciones diferentes nunca se intersectan. Si se intersectan es porque son iguales, ¿no? Esa es la manera análoga. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque esto va a ser importante para justificar el método cualitativo que utilizábamos antes, ¿no? Que era de, pues a partir de los puntos de equilibrio, decidir el comportamiento de las gráficas de las soluciones. ¿Sí? Pongamos un ejemplo, ¿no? Recordemos, digamos, nos da la siguiente ecuación. Y' igual a esta expresión de aquí sobre 4. Nos dan esta ecuación con esta condición inicial, que cuando yo le evalúe en 0 me dé 1. Bien. Entonces, en esta situación, ustedes pueden observar que la función ecuación no depende de la variable t. ¿Okay? Entonces, esta es una ecuación de variables separables.
Entonces pueden intentar entonces resolver esta ecuación con esta condición inicial, simplemente separando las variables e integrando. Lo que se pueden dar cuenta es que la integración que va a resultar va a ser una integración complicada, ¿no? Fíjense, y-2 por y-3, todo eso en el denominador y además todo eso multiplicado por seno al cuadrado de y. Dejo eso escrito. Y es que a pesar que tenemos una ecuación autónoma de variables separables, pues es complicado resolver esas integrales, ¿no? De manera separada. Entonces, en estas circunstancias resulta útil conocer las soluciones de equilibrio y más bien conocer el comportamiento de las otras soluciones. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Pues recuerden, ¿no? Lo que hacíamos era encontrar los valores en donde la función ecuación se hace cero, ¿no? ¿En cuáles valores se hace cero la función ecuación? Pues cuando y es igual a 2, cuando por ejemplo y es igual a 3, y cuando seno al cuadrado de y se hace cero. Les pregunto, ¿cuándo seno al cuadrado de y se hace cero? Cuando vale 0. ¿Solamente ahí? ¿No hay más? Si se acuerdan, ¿no? Que la función, por ejemplo, seno al cuadrado se hace... Ese también. Pero era el comentario que iba a hacer. Recuerden que la seno al cuadrado se hace cero en la misma parte donde se haga cero la función seno sola, ¿no? Seno al cuadrado. Cuando vale pi. Entonces, claro, cuando vale 0, cuando vale pi. ¿Qué más? No vale 2pi. Sí, la observación va en que la función seno, recuerden, es una función periódica, ¿no? Si recuerdan la gráfica, que se va repitiendo así cada tanto. Entonces, los ceros de la función seno son muchísimos, son de esta forma, ¿no? Son todos los múltiplos de pi. Cuando cae 0, pues sería aquí 0. Cuando caes 1, pues sería pi. Cuando caes 2, sería 2pi, y así. Y también para los enteros negativos, cuando caes menos 3pi también es 0, y así. Muy bien, entonces todo esto serían la familia de puntos de equilibrio o soluciones de equilibrio, perdón, de la ecuación. Entonces, ¿qué hacía uno? Pues bueno, podríamos dibujar, ¿no? En una línea horizontal las soluciones constantes. ¿Por qué? Porque, bueno, estas soluciones son las de equilibrio, las soluciones constantes. Y igual 0, y igual 2, y igual 3, y igual pi, y bueno, son infinitos más, ¿no? Solo que, pues, vamos a analizar solo estas regiones. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero solo analizar estas regiones? Porque, pues bueno, quiero analizar la solución por la que me están preguntando en este ejercicio. ¿Cuál es la solución que me están preguntando? Pues aquella que cuando yo le evalúe en 0 pase por 1. ¿Sí? Es decir, la solución que tiene condición inicial t sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a, ¿verdad? Es decir, un punto que se encuentra, digamos, por aquí. ¿Sí? Nos interesa analizar la solución que pasa por aquí, por este punto que estoy marcando. Por eso, digamos, nos quedamos con estas franjas nada más, ¿no? Entonces, bien, les pregunto, ¿cómo son las gráficas de las funciones que están en esta franja? Que tienen condición inicial en esta franja. Pues tienen que recordar que lo que veíamos era, para deducir la gráfica o bosquejar la gráfica, teníamos que decidir cuál era el signo de la derivada de esas funciones. Pues la derivada de esas funciones me la da esta función ecuación que está aquí.
Entonces les pregunto, ¿cuál es el signo de esta función ecuación para estos valores que se encuentran entre 0 y 2? Positivo. A ver, ¿por qué positivo? Ujú. Sí. Sí, ¿saben por qué es positivo? Pues, profe, digamos que en los paréntesis, al reemplazar en los paréntesis, como es menor que 2, nos va a dar negativo y como hay dos negativos, queda positivo, ¿no? Pues así Y lo el tomo. seno, y el seno al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Ajá, Perfecto, entonces, ojo. Como estos valores siempre son menores que 2, eso va a implicar que y menos 2 es negativo. ¿Ok? Pero obviamente si estos números son menores que 2, también son menores que 3. Luego y menos 3 también es negativo. ¿Ok? Entonces cuando analizo el signo de todo este producto de dos negativos es positivo y este término de acá, el seno al cuadrado de y, es positivo. Entonces muy bien, aquí las funciones soluciones tienen derivada positiva. ¿Qué significa eso? Que la derivada sea positiva. Pues que la función va creciendo, ¿no? Entonces la solución, cambiar de color, tiene que ser así, ¿no? Una función que va creciendo, pasa por ese punto y se mantiene así. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con que más o menos esta es la gráfica de la solución? ¿Sí? Son funciones que van creciendo, van creciendo, van creciendo, pasan por el punto, ¿no?, que me preguntaron, y luego sigue creciendo, pero luego cada vez más pequeño el crecimiento, cada vez más pequeño el crecimiento, tanto que parece que se acerca a la recta y igual 2. Les pregunto, ¿están de acuerdo con eso o hay alguna duda? claro, hasta el momento, profe. Ok, entonces, ¿me podrían entonces justificar por qué yo hice ese dibujo? Yo solamente sé que aquí la función, la derivada va creciendo, ¿verdad? Y una pregunta, ¿por qué la solución no puede hacer esto? Que atraviese a la recta y igual 2. ¿Sí? Recuerdan que el dibujo que yo hice iba así subiendo y luego iba a empezar a crecer cada vez menos, acercándose a 2. Eso en efecto me está queriendo decir, entre otras cosas, que esta situación no puede pasar. Ahora yo les pregunto, ¿por qué esta situación no puede pasar? Teorema de unicidad. Perdón, ¿podrías hablar más fuertes? ¿Sí? Por el teorema de existencia y unicidad. Ok. Esta ecuación, esta función cumple el teorema de unicidad. Ok. Hay que verificar que en efecto cumple el teorema de unicidad, ¿no? La respuesta es sí. Esta ecuación de aquí cumple el teorema de unicidad. Luego, justo el comentario que acabo de hacer antes, ¿no?, que pues, el compañero lo detectó. ¿Cuál era otra lectura del teorema de unicidad? Pues bueno, si se cumple la unicidad, dos soluciones distintas no se pueden intersectar. Entonces, este dibujo no es posible. ¿Por qué? Porque este sería una solución, ¿no?, la que pasa por aquí, y la recta y igual 2 sería otra solución. Entonces, dos soluciones diferentes se están intersectando.
Eso no es posible. ¿Por qué? Porque sí se cumple el teorema de unicidad. ¿Se entendió eso? Sí, sí, señor. Entonces, muy bien. Entonces, digamos, gracias al teorema de unicidad que cumple esta ecuación, uno, por ejemplo, pues de hecho, esta es la gráfica, esta debe ser la gráfica más o menos de la solución. De nuevo, no atraviesa, y de hecho, no solo no atraviesa, sino que nunca toca a la recta y igual 2. ¿Por qué? Porque y igual 2 es una solución, la de equilibrio. Y además, esta ecuación cumple el teorema de unicidad. Entonces, por eso nunca lo va a tocar, nunca lo va a tocar. ¿Okay? Entonces, ese mismo teorema de unicidad me permite, de hecho, hacer como un dibujo más completo de todas las demás soluciones, ¿no? Puedo deducir que así tienen que ser las soluciones aquí también. Nunca, aquí, por ejemplo, si analizamos el signo, nos vamos a dar cuenta que en esta la derivada es negativa, ¿no? Pero como se cumple unicidad, nunca atraviesa la recta y igual 2. Entonces se debe mantener ahí pegadito, pegadito, pero nunca lo toca. ¿Sí? Y puede uno hacer el mismo argumento en todas las demás franjas, ¿no? Y puede hacer, fíjense, una descripción bastante completa de todas las posibles gráficas de esta ecuación. Entonces, muy bien. Con este comentario quería pues concluir la clase de hoy, ¿no? Esta es otra utilidad del teorema de unicidad, ¿no? Cuando hacemos nuestro método cualitativo para encontrar gráficas, el comportamiento de las gráficas de las soluciones me permite garantizar eso, que nunca se escapen, nunca atraviesen las soluciones de equilibrio, ¿no? Nunca las atraviesen. Entonces, muy bien, les propongo este ejercicio para practicar, ¿no? La clase de hoy. Evidentemente lo hacen en su tiempo libre, ya pues faltan solo 5 minutos. Entonces, porfa, en estos 5 minutos, escriban estos ejercicios. O tómenle un pantallazo, ¿sí? No sé si alguien puede tomar un pantallazo. Y lo comparten en el grupo, ¿ok? Porque pues bueno, yo la clase la voy a subir, pero quizá la suba pues más adelante en la semana. Entonces sí, porfa, practiquen con estos ejercicios la clase de hoy. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Duda? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos el viernes, ¿ok?